Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa, gracias por estar en sintonía y gracias por la oportunidad de que los y las acompañe. Más tarde vamos a ver el número de la salud. Hoy día es el número 7, un número interesante, importante, y vamos a ver la parte del cuerpo humano que vamos a aprender, que se llama los bronquiolos. Eso va a ser más adelante. Pero vamos a empezar nuestro programa para hablar de 2 alertas que ha lanzado el Ministerio de Salud en el Perú. La primera es una alerta contra una enfermedad que está empezando a aumentar en el mundo. Es un tipo de hepatitis, o sea, inflamación del hígado en niños, cuya causa hasta el momento no se conoce. Y la segunda alerta es sobre la gripe o influenza que está empezando a aumentar en nuestro país. El doctor César Munaico, él es médico epidemiólogo del CDC del Perú, está con nosotros y nos va a guiar en esta conversación. Doctor, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Gracias por estar con nosotros nuevamente, doctor Munaico. A ver, empecemos por lo de la hepatitis. ¿Por qué se lanza una alerta y a quiénes está dirigida esta alerta? Sí, bueno, las alertas tienen 2 características, ¿no? Uno, cuando hay presencia de casos, y la otra característica es cuando tenemos un riesgo inminente, ¿no? Ya el 5 de abril de este año, el Reino Unido alertó sobre un conjunto de casos de hepatitis viral de etiología desconocida en niños, y luego ya la OMS el 15 de abril ya da la, ¿no?, de este brote que se viene presentando y se ha extendido ya a otras partes del mundo. Ya tenemos en varios países de Europa y así como en Estados Unidos. Y creo que ayer se ha notificado el primer caso en la Argentina, ¿cierto? Sí, así es, un niño de 8 años que todavía está en investigación. Bueno, nosotros somos el centro de enlace para el Reglamento Sanitario Internacional y estamos esperando más información de esta investigación. Muy bien. Entonces, esta alerta que lanzan ustedes en el Ministerio de Salud está dirigida a los profesionales de la salud, básicamente, o también al público general. Sí, bueno, en primera instancia a los profesionales de salud del Ministerio de Salud, especialmente a los médicos, para que nos puedan notificar en función a una definición de caso probable, si es que ellos, algunos niños que cumplen la definición de caso, ¿no?, que son niños de 6 años o menos que presentan una hepatitis aguda, donde se ha descartado pues la hepatitis A, B, C, D o E, y que tienen un incremento de transaminasa por encima de 500 unidades internacionales. Entonces hay que alertar a todo el sistema de salud para que si ellos encuentran a un caso con estas características, nos notifiquen al sistema de vigilancia para poder empezar la investigación. Muy bien. 2 cosas importantes entonces. No hay casos todavía en el Perú, sino la alerta es precisamente eso. Es una alerta para que el sistema de salud, los médicos estén atentos a casos de hepatitis, y se cortó un poquito su transmisión. Usted dijo la edad es 16 años o menos, ¿cierto? Así es, doctor Huerta. Sí, esta es una alerta que nos va a permitir, si es que se presenta algún paciente, y tomar las medidas necesarias. Muy bien. Quizás para, digamos, como es una alerta de hepatitis, ustedes, las hepatitis, ya sea la A, la B o la C, ¿son enfermedades notificables en el Perú? ¿Se notifica eso? Sí, se notifica principalmente la hepatitis B, es una enfermedad de notificación obligatoria. Pero también nosotros hacemos un análisis del resto de hepatitis. Entonces, en el Perú tenemos hepatitis A, tenemos otras hepatitis que son virales y otro tipo también, ¿no? Entonces, esas enfermedades ahora, por ejemplo, ya estamos analizando ya más detenidamente toda la información que se tiene, ¿no?, en busca pues de estos casos. Muy bien. Entonces, todo el tiempo están ocurriendo hepatitis, supongo, ¿verdad? Todo el tiempo tenemos casos de hepatitis A, ahora que se ha ido el clima caliente, B y C. Entonces, todos tenemos números basales que los médicos ya están acostumbrados a ver. Todo lo que venga encima de eso es lo que ustedes van a recibir como notificación, supongo. Así es, toda hepatitis en el cual no se encuentre una etiología, ¿no?, entonces tiene que notificar para poder hacer la investigación respectiva. Muy bien.
Muy bien, doctor Munaico, vamos a tomar una brevísima pausa. Cuando regresemos vamos a hablar ya sobre la influenza, que también está causando problemas y ustedes acaban de lanzar una alerta. Vamos a regresar con eso, no se vaya. Espacio Vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros en el programa. Si usted recién se une a nuestra programación, estamos conversando con el doctor César Munaico. Él es médico, es epidemiólogo, es el director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del CDC Minsa, y estamos hablando de dos alertas que ha hecho el Ministerio de Salud. Una sobre casos raros, pero que están aumentando, de hepatitis, inflamación aguda del hígado en niños menores de 16 años. Ya van 20 países, 228 casos en el mundo, la mayor parte en el Reino Unido, en Estados Unidos 18, en Argentina ayer se comunicó 1. Y esta alerta es para los profesionales de la salud, nos ha dicho el doctor Munaico. Pero doctor, quisiera preguntarle, ¿qué es lo que los padres de familia deben saber sobre esto y qué es lo que ellos deben estar alertas también en sus casas? Bueno, lo importante es que los padres de familia puedan reconocer los síntomas que han presentado estos casos, básicamente síntomas gastrointestinales, ¿no? Dolor abdominal, diarreas, vómitos. En algunos casos se ha presentado síntomas respiratorios, pero también ictericia, ¿no? La coloración amarilla de la mucosa y la piel. Entonces es importante reconocer esos casos. Frente a eso, inmediatamente acudir al Ministerio de Salud o a algún establecimiento de salud para que sea evaluado el niño. Hasta ahora no se conoce la etiología, hay algunas hipótesis, y bueno, en el transcurso de los días ya se debe tener algunos resultados que nos van a ayudar pues a identificar cuál es la causa. Y por lo tanto ya el Ministerio de Salud ya se está preparando para poder atender a los casos y poder identificarlos. Claro que sí. Muy bien, entonces la alerta va a los profesionales de la salud, pero los padres de familia, si el niñito, la niñita se siente mal o desarrolla color amarillo, obviamente, de su piel, de sus ojitos, inmediatamente al doctor. Doctor, hablemos sobre la gripe. La gripe está causando problemas, ha habido un brote, se documentó el fallecimiento de un joven, ¿verdad? En un brote en este grupo militar, un joven de creo que 22, 23 años. ¿Han habido otros fallecimientos de personas por la gripe en estos días? No, por ahora no, solamente hemos tenido un lamentable fallecimiento de un joven, ¿no? De escuela superior del ejército. Hemos tenido en esta época, donde ya empieza a cambiar el clima también, además tenemos que la pandemia, pues en su tercera hora ya acabó, entonces empiezan a aparecer otros virus que han estado rezagados, ¿no? Que han sido empujados por esta pandemia, ¿no? Y no se han estado observando. Bueno, empiezan a aparecer virus respiratorios como influenza, también tenemos rinovirus circulando ahora en estos momentos. Muy bien. Con respecto a la gripe, es muy frecuente, como usted dice, ahora que la gente ya no está usando mascarillas. Cuando todos usábamos mascarillas, ahí la gripe casi desapareció, pero está reapareciendo. Tenemos vacuna contra la gripe. La vacuna que tenemos es en este año la misma que se ha usado en el hemisferio norte en el invierno que acaba de pasar. Cuéntenos un poquito de la vacuna. Es la tetravalente, son 4 tipos de virus. Cuéntenos un poquito sobre la vacuna. Sí, bueno, la vacunación contra influenza, el Ministerio de Salud la ofrece de manera regular, ¿no? En los niños pequeños y también en los adultos mayores y en aquellas personas que tienen comorbilidades. Por otro lado, el personal de salud también debería vacunarse cada año, es importante la vacunación. Nosotros ofrecemos la vacuna trivalente, ¿no? Que está conformada por la influenza A, ¿no? Con la variante H1N1, H3N2 y también la influenza B, dependiendo pues de lo que circule, ¿no? Ya sea la variante Yamagata o Victoria. Estas vacunas están disponibles para los grupos de riesgo y además, obviamente, en el sector privado, para las personas que no están dentro de este grupo de riesgo pueden también vacunarse, ¿no? Porque la influenza causa pues una sintomatología moderada y puede uno faltar a su lugar de trabajo, ¿no? Por la sintomatología que presenta. Muy bien. Entonces, esta es una vacuna trivalente. Le preguntaba porque aquí en Estados Unidos, en este invierno que ha pasado, se ha dado una
tetravalente de 4 tipos de virus, pero es trivalente. Y por lo que tengo entendido, ustedes han documentado que el fallecimiento de este joven y los brotes es por la H3N2. Y esa cepa está incluida entonces en la vacuna. Así es, sí, está incluida. La única variante en la vacuna trivalente es si es la Victoria y Yamagata, dependiendo lo que se determine, ¿no? A través de la OMS para el hemisferio sur o el hemisferio norte, ¿no? Muy bien. Y se da en niñitos menores de 5 años, mayores de 65 años. ¿Ese es el rango de edades? Sí. Muy bien. En adelante, junto con la vacuna con neumococo, se aplica la vacuna contra influenza. ¿Es una sola dosis? ¿Son 2 dosis? No, una sola dosis cada año, ¿no? Muy bien, una sola dosis. Aquí, por ejemplo, se da para mayores de 65 años, es una dosis doble reforzada porque el sistema de inmune de la persona mayor no responde con tanta fuerza. ¿En el Perú también tienen esa dosis reforzada para los mayores? Me parece que sí, no tengo el dato exacto, pero sí, me parece que sí. Ya, habría que confirmar eso entonces, porque las personas mayores, si no responden muy bien, entonces se les da una dosis doble. Entonces tenemos 2 alertas, doctor, ya para ir terminando. Una de hepatitis. Atención, señora, si su niño se siente muy decaidito y empieza a vomitar, diarreas y se pone amarillito, inmediatamente al doctor, por favor, y a los médicos, obviamente, la alerta. Y lo otro del flu, a vacunarse, especialmente niños menores de 5 años y adultos mayores. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar, doctor Munaico? Sí, obviamente las medidas preventivas también juegan un rol importante, ¿no? El uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento es clave. Son las mismas medidas que para COVID, para influenza hay que enfatizar también el lavado de manos, ¿no? Porque se transmite también por fomites. Fabuloso. Doctor César Munaico, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en el programa. Gracias. Muchas gracias. A la orden, gracias. Doctor César Munaico, él es médico epidemiólogo, él es el director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del CDC Minsa. Regresamos con el número de la salud y con el cuerpo humano. Chirinos Arroyo, él es médico neumólogo del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, nos va a guiar en el aprendizaje de lo que son los bronquiolos. 3 preguntas le vamos a hacer y cada una nos la va a contestar en 1 minuto. La primera, ¿qué son y dónde se encuentran los bronquiolos? La segunda, ¿para qué sirven y cómo funcionan? Y la tercera, ¿qué enfermedades sufren los bronquiolos? Doctor Chirinos, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Qué gusto escucharlo a usted también. Gracias por estar con nosotros y responder a esta trivia, doctor. A ver, primera pregunta, doctor. ¿Qué son y dónde se encuentran los bronquiolos? Mire, para que podamos entenderlo de una manera muy sencilla, nosotros tenemos una gran vía aérea que se llama tráquea. Y de ahí sabemos que se divide hacia un pulmón, el lado derecho y el lado izquierdo, que le llamamos bronquios, troncos, grandazos. Pero esos bronquiotroncos no se quedan ahí, conforme va entrando más y más en los pulmones, se van dividiendo esas vías en pequeños tubos, unos pequeños tubos tan chiquitos que a partir de ahí empiezan ya a nacer los alvéolos. Esos tubos chiquitos que miden más o menos 1 milímetro, milímetro y medio, son lo que se llaman bronquiolos. Wow. Es decir, los bronquiolos son los bronquios, su nombre lo dice, bronquio viene de bronquios y olo, que significa chiquitos, son bronquios pero chiquititos. Y a partir de ahí ya vienen los alvéolos. Es como decir un racimo de uvas. Uno tiene el racimo, la parte dura, y luego tiene las uvas, que como si fueran los alvéolos. Así, muy parecido. Qué interesante. Entonces, los bronquiolos se encuentran en los pulmones y son los bronquios más finitos que pueden ser del grosor de 1 milímetro. Tubitos pequeñitos por donde circula el aire. Doctor, ¿para qué sirven y cómo funcionan estos bronquiolos? La idea del bronquiolo es el aire que va entrando por la tráquea, va entrando muy rápido, con fuerza. Pero a medida que va llegando y se va dividiendo y cada vez va ramificándose estas vías aéreas, a nivel bronquiolo el aire ya llega fino, muy lento, despacito, como Green dice. ¿Para qué hace esto? Para que le dé tiempo, cuando llegue el aire o el gas al alvéolo, le dé tiempo para que pueda darnos el oxígeno
y a su vez recibir el CO2 y poder eliminarlo. Esa es la función principal del bronquiolo. Hace que el aire sea más finito, más lento y le dé tiempo al alveolo para que pueda recibir el oxígeno y pueda eliminar el CO2. Qué interesante. Entonces el aire que entra por la boca o la nariz, entonces se amortigua, entre comillas, se distribuye de manera pareja dentro de todo el pulmón gracias al calibre pequeñito de los bronquiolos. Doctor, ¿qué enfermedades sufren los bronquiolos? Lo muy frecuente es, bueno, con más frecuencia vemos cuando esto se inflama, y se inflama mayormente por infecciones virales, como lo que ocurre en los niños menores de 2 años, que ellos debutan con un resfrío, moco en la nariz, un poquito de malestar, y días después, 3 o 5 días, pues empiezan a veces a silbar del pecho. Eso sobre todo en niños menores de 2 años. Y a eso le llamamos nosotros la bronquiolitis. Y son desencadenadas principalmente por infecciones virales, los resfríos comunes. El coronavirus también hace eso. Hay grupos de coronavirus que pueden hacer eso. Y en adultos, si bien es cierto, se puede presentar también de la misma manera, sin embargo, en el adulto a veces hay otras enfermedades, por ejemplo, en los fumadores, donde esos bronquioles son alterados por el mismo tabaco y produce enfermedades como tipo cáncer. Pero eso lo estamos hablando en un adulto. Generalmente, como le digo, es en los niñitos, cuando aparece esto como resfríos, se produce lo que se llama bronquiolitis. De hecho, de eso ya hay guías, hay bastantes programas, incluso a nivel nacional, de cómo tratar esa bronquiolitis en los niños. Pero los bronquiolos puede verse esos tipos de enfermedades. Muy bien. Entonces, en niños, la bronquiolitis, y en adultos, el cáncer, que puede ser por tabaco o el humo de las leñas, etcétera, o que pueden ocurrir. Doctor Chirinos, muchísimas gracias por habernos ayudado, muy claro y al punto, muy agradecido por haber participado en el programa. Gracias, doctor. Espero que esto sirva para otra oportunidad. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. El doctor Eduardo Chirinos Arroyo, médico neumólogo del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, nos educó a todos acerca de los bronquiolos. Regresamos con sus preguntas en el programa. No se vayan.